pecador como yo. Mi mente finita no puede entender que fui su razón para resucitar. Tan indigno yo soy, mas Él quiso morir por salvar a un pecador como yo. Por salvar a un pecador como yo, Señor, por un pecador como yo. Su trono abandonó y su reino dejó por salvar a un pecador como yo. Cambiaste mi vida y me diste a mí una razón para cantar. Es difícil creer que lo hiciste por mí. Aleluya, Jesús mi Señor, mi Rey, por salvar a un pecador como yo, Señor, por un pecador como yo. Su trono abandonó y su reino dejó por salvar a un pecador como yo. Su trono abandonó y su reino dejó por salvar a un pecador como yo. Qué bendición, hermanos, poder estar aquí. Ya estamos en el segundo domingo del año y qué bueno que usted está aquí en la casa del Señor. Amén, hermanos. No hay mejor lugar que estar aquí en la casa del Señor. Qué bendición. Bueno, hermanos, quiero invitarlos a que abran sus Biblias a la carta a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 5 y el versículo 15. Vamos a leer. ¿Están ahí, hermanos? Y si usted está ahí, se pone de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así las Santas Escrituras, hermanos, el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, en esta tarde, primeramente dándote gracias por lo bueno que has sido con nosotros, por el tiempo que usted nos permite disfrutar. Y ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder pensar, escuchar el mensaje de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a predicar, a enseñar
y poder exponer tu palabra. Y bendice pues, Señor, a cada uno de mis hermanos que están escuchando. Y en el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hablar de algunos consejos aquí, hermanos, que la Escritura nos da para aprovechar bien el tiempo. Gracias a Dios por el tiempo. El tiempo, hermanos, es un regalo de Dios. Él nos ha dado la oportunidad de si usted está aquí y usted está vivo, y usted respira, y usted está consciente, hermano, debemos de darle gracias a Dios por esa oportunidad que Dios nos ha permitido vivir hasta este día de hoy. Gracias a Dios por el tiempo. Desde el día que usted y yo nacimos, entramos en el tiempo, y cada uno de nosotros tiene un tiempo determinado para vivir en este mundo. Cada día que pasa, hermanos, es valioso y debemos de aprovecharlo bien. Lo mejor que podamos hacer es aprovechar el tiempo, hermanos. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Lo único que sí sabemos es que ya tenemos, algunos de los que ya tenemos algunos años, ya podemos decir gracias a Dios porque ya nos diste de vida todo este tiempo. Y algunos es un tiempal tremendo, amén, hermano. Pero qué bueno, es una bendición eso. Por eso debemos estar agradecidos con Dios. Se dice que cruzando el desierto, un viajero vio a un árabe sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus caballos, pesadamente cargados con objetos de valor. El viajero se acercó muy preocupado. Pregunta: ¿puedo ayudarle en algo? Ay, respondió el árabe con tristeza, estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas. ¿Qué joya era esa?, preguntó el viajero. Era una joya, le respondió, como no volverá a hacerse otra. Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo. La adornaban 24 brillantes alrededor, de los cuales se agrupaban 60 más pequeños. Ya veis cómo tengo razón al decir que qué joya igual no podrá producirse jamás. A fe mía, dijo el viajero, vuestra joya debía ser preciosa. ¿Pero no creéis que con mucho dinero pueda hacerse otra igual? La joya perdida, respondió el árabe, volviendo a quedar pensativo, era un día. Y un día que se pierde no vuelve a encontrarse jamás. Así es el tiempo, hermanos. Y es por eso las Santas Escrituras, el Dios que nos da el privilegio y la oportunidad de vida y nos dio ese gran regalo de entrar en el tiempo. Y cuando no éramos salvos o no éramos hijos de Dios, o cuando uno no conoce al Señor, no conoce las Escrituras, malgasta su tiempo. Y aún cristianos, conociendo la verdad, conociendo las cosas que Dios quiere que hagamos, malgastamos el tiempo. No aprovechamos el tiempo. Y es por eso Dios ve la necesidad, hermanos, de exhortarnos, de animarnos y de aconsejarnos a aprovechar bien el tiempo. Dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, porque vendrán días difíciles, porque vendrán días que vas a necesitar ayuda de Dios. Job tuvo tiempos malos, difíciles, y cada uno de nosotros pasamos por tiempos malos. La Escritura en Efesios ahí en Efesios capítulo 6, adelantito, nos dice la palabra de Dios,
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay días malos. Y es por eso necesitamos aprovechar el tiempo, hermanos. Porque vendrán días malos. Días donde vas a necesitar la ayuda de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. Y hermanos, y es por eso nos dice aquí algunos consejos el apóstol Pablo con respecto a aprovechar el tiempo. Y la primera cosa que nos dice la Escritura es andar sabiamente. Andar sabiamente. Los primeros dos versículos, en el versículo 15 y el versículo 16 nos habla: mirad pues con diligencia cómo andéis. Debemos de mirar a nuestro alrededor con diligencia cómo andamos. Y luego dice, no como necios, sino como sabios. No debemos andar como necios mientras caminamos por esta vida, hermanos. Si vamos a aprovechar el tiempo, Dios dice en su palabra que no andemos como necios. ¿Quién es un necio? ¿Cómo andan los necios? Hay mucho que decir sobre un necio, pero una de las cosas que vi en el pasaje Salmo 73, 22, donde dice el salmista, y él habla que era un necio, pensó como un necio, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Una bestia es alguien que no entiende, que no tiene conocimiento. Y muchas veces, hermanos, un necio no piensa, malgasta su tiempo en cosas que no valen la pena. El necio no entiende la importancia de aprovechar el tiempo. Piensa que tendrá tiempo de todo, tendrá tiempo, mucho tiempo para desperdiciarlo, y lo desperdicia en lo que no es provechoso. Y es por eso dice, no andéis como necios. El necio, hermanos, no entiende la importancia de vivir para el Señor. Hermano, el Señor nos ilustró en San Mateo capítulo 25. Encontramos una verdad aquí. En San Mateo 25, si usted va ahí a San Mateo 25, encontramos, hermanos, una parábola. Y vea usted, dice el versículo, capítulo 25, versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mira, note, 5 de ellas eran sabias, inteligentes, pensaban, sabían la voluntad de Dios, pero 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola nos habla, hermanos, de la importancia de velar, de aprovechar el tiempo, porque no sabemos la hora y el tiempo en que el Señor va a venir. Él puede venir en cualquier momento, hermanos. ¿Qué está usted haciendo para aprovechar el tiempo? Necesitamos aprovechar el tiempo. Dios nos salvó y nos ha dado un determinado tiempo
para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que a Dios le agrada. No es para desperdiciarlo, no es para pasar simplemente los minutos o los días o los meses o los años igual. Necesitamos aprovechar el tiempo. Por eso dice Dios, no andemos como necios. Oh hermanos, estas 5 vírgenes no estaban preparadas porque eran insensatas, no pensaron la importancia de aprovechar su tiempo y prepararse para poder estar listas para el encuentro de la venida de su Señor. Oh hermanos, el andar del creyente nos aconseja el apóstol Pablo en el versículo 17 que debemos de andar como sabios. Versículo dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Oh hermanos, aprovechar bien el tiempo. El tiempo es un regalo de Dios y el sabio lo aprovecha. Aprovecha las oportunidades que Dios le da. La oportunidad de conocer las Escrituras. A todos nos da la oportunidad de conocer su palabra. ¿Para qué? Para que nos hagan sabios, para que podamos tomar buenas decisiones, hermanos. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo, hablando de Timoteo, le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, las Escrituras hacen sabio al sencillo. Las Escrituras nos hacen sabios, hermanos. Y si las Escrituras nos hacen sabios, entonces debemos de aprovechar el tiempo para conocer las Escrituras de la mejor manera. Pasan los años y cristianos no leen la Biblia una vez, por lo menos una vez. Cristianos ya de 10, 15 años nunca en su vida han leído por lo menos una vez la Biblia de pasta a pasta. Oh hermanos, ¿qué están haciendo con el tiempo? Lo están desperdiciando, hermanos. A veces tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Andamos como necios y no como sabios. Dice, ¿cómo vamos a poder andar como sabios si no conocemos lo que es la sabiduría? Y que la sabiduría solo Dios la puede dar. Aprovecha la oportunidad, hermanos, de conocer las Escrituras. Pasa tiempo en las Escrituras. No desperdicies tu tiempo. Amén. Aprovecha la oportunidad de servir a Dios. Oh, desde el día que Dios te salvó, Dios te dio la oportunidad de servir. Te ha dado una iglesia, una congregación, un lugar donde poder servir. ¿Está usted aprovechando su tiempo para servir a Dios? Los años van pasando. El 2022 ya pasó. Hermanos, el 2023 ya va a pasar. ¿Qué planes tiene usted para este año? ¿Quiere usted servir a Dios o quiere seguir igual, desperdiciando su tiempo? Hermano, la vida, la oportunidad de que Dios nos da es para poder servirle. Debemos de aprovechar el tiempo, hermanos, para servir a Dios, porque el tiempo se va rápido. Es como una joya valiosa que no se vuelve a recuperar. Aprovecha la oportunidad de hacer tesoros en el cielo, hermanos. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Oh hermanos, los tesoros en el cielo no se devalúan. Los tesoros en el cielo no tienen peligro de que alguien los robe. Y es lo que menos queremos hacer, invertir en la obra de Dios. Y Dios nos da la oportunidad para hacerlo. Y nos dice, no hagas tesoros en la tierra, haz tus tesoros en el cielo. Pero nosotros no queremos entender. Simplemente queremos enfocarnos en la tierra y no en el cielo. Amén, hermanos. Porque pensamos que vamos a quedarnos aquí en la tierra, hermanos, y aquí nada más tenemos un determinado tiempo. El salmista dijo, de entre 70 a 80 años es la vida. Y usted nada más póngale suma. ¿Cuántos años tenemos? Y si cuántos años nos faltan, si es que nos va bien. Amén. Pero el tiempo es corto. Amén. Para aquellos que tenemos 50 años ya lo estamos pensando más. Cuando uno tiene 15 o 10, uno quiere ser grande. Pero ya cuando tiene 30 ya uno dice, no, ya no quiero pasar de estos.
Ya ves que la gente no quiere decir su edad. ¿Por qué? Porque ya le da pena. Y realmente no debería dar pena. Es una bendición, hermanos, tener mucho tiempo de vida, porque es un regalo de Dios. Amén, hermanos. Pero hay que aprovechar la oportunidad, hermanos. Una oportunidad de ganar almas para el Señor. Una oportunidad de trabajar, hermano, para el Señor. Una oportunidad, aprovecha la oportunidad que Dios nos da de disfrutar la familia, de edificar la familia, de tener un buen matrimonio, de tener buenos hijos, de poder invertir en la familia. Aprovecha la oportunidad, disfrútala. Aprovecha la oportunidad de velar y orar. Hermanos, necesitamos orar y orar. Vea usted Marcos 13, ¿qué dice? Marcos 13 y el versículo 32. Dice la palabra de Dios, hermano, versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, velad, velad. Aprovecha tu tiempo, velad, velad, hermano, en oración, velad. Vea los tiempos. El Señor puede venir hoy, hermano, y puede venir el 2023. No sabemos cuándo viene Él, si a medianoche o al canto del gallo, no se sabe. Pero lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es que debemos de aprovechar el tiempo aquí mientras Dios nos lo da, aprovechando la oportunidad de hacer el bien. Hermanos, se nos dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. Hay que hacer el bien, hay que seguir haciendo el bien. No te canses de hacer el bien, hay que seguir haciendo lo correcto. Aprovecha tu tiempo, hermanos, para ser salvo. Usted todavía no es salvo, no es hijo de Dios, y hoy tiene la oportunidad. Dios te dio la oportunidad y el tiempo de venir a la iglesia, de escuchar un mensaje de la palabra de Dios. No desperdicies tu tiempo y cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. La Biblia dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6, 1 y 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios te dio este tiempo. Dios te dijo y te dio la oportunidad de ser salvo. ¿Qué vas a hacer? ¿Desperdiciarás tu tiempo y no recibirás al Señor? ¿O aprovecharás el tiempo y recibirás al Señor como tu Señor y Salvador personal? Dios te dio esa oportunidad. Aprovecha ese tiempo de ser salvo. Oh, hermanos, la Biblia nos dice ahí y nos aconseja de que hay que aprovechar el tiempo, hay que ser sabio. Amén. Luego versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí nos habla de la voluntad del Señor. Dice: aprovecha tu tiempo y conoce la voluntad de Dios. Hermano, el creyente no debemos de ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero para aprovechar el tiempo, para que tú aproveches tu tiempo, Pablo dice que debemos de conocer y de comprender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida.
La voluntad de Dios para tu familia. La voluntad de Dios para tu iglesia. La voluntad de Dios para ti. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, sé sabio. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y sabe que déjeme decirle, hermanos, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. Y la Biblia nos habla de que hay dos maneras que podemos encontrar la voluntad de Dios. Y una es conociendo la palabra de Dios. Porque aquí en este libro encontramos la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Vea usted San Juan 8:31 que dice. Vamos a leer unos pasajes aquí en San Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso está diciendo, si nosotros permanecemos en su palabra, la escuchamos, la obedecemos, la practicamos, entonces dice, y conocemos la verdad, entonces la verdad, la palabra de Dios nos va a hacer libres. Y hermanos, no hay mejor cosa de que vivir libre. Pero lo que nos hace libres es la verdad, la palabra de Dios. Libres. Hay tantas personas que están esclavos, son esclavos de ciertos pecados. Porque no conocen la verdad, porque no conocen la voluntad de Dios. Pero cuando aprende a conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras, la palabra de Dios lo hace libre. Y no hay mejor cosa que sentirse uno libre. Libre no para pecar, sino libre para seguir haciendo la voluntad de Dios. Vea usted 2 Tesalonicenses 3:16 que dice. Vamos a ir a otro versículo. 2 Tesalonicenses 5:16. ¿Están ahí, hermanos? No tiene segundo, no tiene 3:16, hermanos, 3:16. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Ok, vamos a agarrar otra escritura. Vamos a ir mejor a Salmos 48. Salmo 48. Vamos para acá. Y aquí la palabra de Dios nos dice en Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Note, hermano. Dice, tu ley está en mi corazón. Y como está en mi corazón, entonces yo hago tu voluntad. Hermanos, es la palabra de Dios la que nos enseña a hacer su voluntad. Pero si no conocemos cuál es la voluntad de Dios, entonces pues no vamos a poder tomar decisiones correctas. Y es lo que necesitamos nosotros, saber cuál es la voluntad de Dios para hacerla. Vean Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Dice la palabra de Dios aquí. En mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra está en mi corazón, y esto me ha ayudado a no pecar contra ti. Entonces la palabra de Dios nos enseña qué es lo que a Dios no le agrada, qué es lo que a Dios le agrada.
cuál es su voluntad. Y como yo la sé, entonces, y si usted la sabe, entonces yo voy a hacer aquello que a Dios le agrada. Y es entonces allí donde estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo la vamos a hacer? Necesitamos conocerla primero. Amén. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, necesitamos conocer la voluntad de Dios, transformar nuestras mentes por medio de la palabra de Dios. Solamente así vas a poder comenzar a hacer la voluntad de Dios. Vas a comenzar a ser ese sabio que Dios quiere que seas. Vas a comenzar a aprovechar tu tiempo. Porque no hay mejor cosa, hermano. No hay mejor manera de cómo poder aprovechar el tiempo cuando hacemos la voluntad de Dios. Usted sabe, hermano, que una persona que no conoce a Dios, que anda en el pecado, que anda haciendo cosas no dentro de la voluntad de Dios, en realidad es un desperdicio de tiempo. Es un tiempo que se va a la basura. Pero un creyente que entiende, que conoce la voluntad de Dios y anda por la voluntad de Dios, está aprovechando su tiempo. Venir a la iglesia no es pérdida de tiempo, hermano, porque es la voluntad de Dios que vengas a la iglesia. Leer la Biblia no es pérdida de tiempo. Al contrario, es un tiempo ganado, porque lo está aprovechando, conociendo la voluntad. Orar, venir a la iglesia a orar, no es pérdida de tiempo, es un tiempo bien invertido. Amén, hermanos. Ganar almas no es una pérdida de tiempo. No veas esas 2 horas en los días sábados. Yo tengo muchas cosas que hacer. La gente, estas personas que no tienen tiempo y no tienen, probablemente van porque tienen tiempo. Y a veces piensan los mismos cristianos que ir a ganar almas o invertir tiempo es una pérdida de tiempo. Y Dios dice, no, es un tiempo bien invertido. Es un tiempo bien invertido, hermanos. Amén. Necesitamos invertir bien el tiempo, conocer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y también por medio del Espíritu Santo que nos guía a hacer su voluntad. Así es que, hermanos, vea usted esta escritura en Lucas 12:35. Acerca de la voluntad de Dios, el Señor habla aquí. Lucas 12:35. Mire, hermano, dice el versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear y a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora en que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles.
Aquel siervo que conociendo, note, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le dará, se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le perderá. Vea usted, hermano, aquí habla la importancia de velar y de estar dentro de la voluntad de Dios y estar haciendo lo que Dios quiere mientras Él no viene. Debemos de estar haciendo su voluntad, hermanos. Él va a llegar, y ¿cómo nos va a encontrar? Yo espero que este 2023 usted aproveche su tiempo, hermano, en las cosas de Dios. No lo tome como una pérdida de tiempo. No vea leer la Biblia como una pérdida de tiempo. No piense de que venir a la iglesia, hermano, el diablo le va a decir, ¿para qué vas si no tienes tiempo? No, hermanos, es un tiempo bien invertido venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, ganar almas. Amén, hermanos. Y luego la escritura sigue diciendo en Efesios, hermanos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha tu tiempo, conoce la voluntad de Dios. Y si conoces la voluntad de Dios, cuando venga tu día malo, sabrás qué hacer. El problema, hermano, de las personas que no saben qué hacer en tiempos malos, porque no conocen la voluntad de Dios. Algunos de ellos mejor agarran una pistola y se matan, algunos se tiran del puente, algunos se destruyen sus vidas, algunos, hermanos, se desploman totalmente, entran en depresión y destruyen sus vidas, pero no saben qué hacer. Pero alguien que conoce la voluntad de Dios, alguien que sabe lo que debe de hacer y comienza a practicar, viene el día malo, se prepara. Por eso dice estar vestidos con toda la armadura de Dios, para que cuando venga el día malo yo pueda estar firme y no me doblegue, no me caiga. El día malo es como, hermano, ese viento que llegó ayer, la tempestad, hermano, y lluvia, y tronaba aquí un tiempo difícil, hermanos. Y hoy en la madrugada, hermano, claro, bonito, una calma tremenda. Vino la tempestad y luego vino la calma. En la vida así es. Vienen tiempos malos y luego viene la calma. Pero en los tiempos malos, dice la Biblia que tenemos que estar preparados. Si sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a tomar buenas decisiones. Pero si no sabemos qué hacer, hermanos, nos vamos a hundir más. Es por eso debemos de saber hacer la voluntad de Dios. En el versículo 18, hermanos, sigue diciendo el pasaje. Tenemos unos 5 minutos más, 10 minutos más todavía. En Efesios 5, 18 dice: mira, hermano, por tanto no seáis insensatos, el versículo 17, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí nos habla dos cosas. En primero me dice, no te embriagues. Si vas a aprovechar el tiempo, lo tendrás que aprovechar bien. Una persona embriagada no aprovecha su tiempo. Amén, hermanos. Muchos el año nuevo se embriagaron y según ellos la pasaron bien. Dicen, no, ¿qué va? Y nosotros venimos a la iglesia. Amén. Aquí estuvimos en la iglesia, cantando, comiendo, leyendo la Biblia, dando testimonios, orando, y nos fuimos a casa tranquilos. El otro día amaneció y tranquilos. Pero los que pasaron emborrachados, algunos de ellos ya amanecieron, algunos otros de ellos llegaron a la cárcel y algunos otros de ellos amanecieron bien enfermos, hermano. Bien enfermos, como un necio. Es necedad vivir así, hermanos, embriagado. Pero sabe, hermano, este pasaje nos habla también a los cristianos que no debemos de embriagarnos. Y cuando habla de embriagarnos no solo está hablando del vino, sino puede estar hablando de cualquier otro tipo de pecado. Cristianos pueden estar embriagados y no necesariamente con vino.
sino con otro tipo de pecados. Dice, no os embriaguéis. La embriaguez imposibilita a las personas aprovechar el tiempo. Por eso dice Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor nos habló acerca de esa embriaguez del corazón. Dios quiere, hermanos, que los cristianos estemos sobrios y no ebrios. Dice la Biblia, hermanos, en Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos de vivir en este siglo sobria, una vida sobria. También dice 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, lo opuesto a ebrio, sed pues sobrios y velad en oración. Solamente así podremos aprovechar el tiempo, estando sobrios y no ebrios. Y luego dice el texto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Alguien que está embriagado no piensa, hermano. Alguien que está embriagado no puede caminar correctamente bien. Lo controla el vino, lo controla el pecado, anda torcido. Y Dios dice, así no vas a aprovechar el tiempo, así no vas a caminar bien, así vas a ser derrotado. Necesitas llenarte del Espíritu Santo para caminar correctamente bien y aprovechar tu tiempo. Dice, más bien sed llenos del Espíritu Santo, hermano. Oh, hermano, ¿cómo es posible ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno es ser controlado por el Espíritu Santo y no por la naturaleza pecaminosa. Dice Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne no quiere venir a la iglesia, la carne no quiere orar, la carne no quiere ganar almas, la carne no quiere hacer nada para Dios, hermano. Si le preguntas, te va a decir que no. Pero el Espíritu dice, sí, haz esto. Esto es lo correcto que hagas. Pero mi carne dice que no. Y es una pelea ahí, hermano. Pero el creyente que está lleno del Espíritu Santo y se deja controlar, hermano, entonces ese creyente comienza a aprovechar sus días, su tiempo, sus años. Los aprovecha bien. Es un creyente feliz. Hermanos, el creyente necesitamos, para poder ser lleno del Espíritu Santo, lo primero que tenés que hacer es tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se tiene cuando uno se acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal. El Espíritu Santo llega a tu vida. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Amén. Pero una vez que lo tiene, necesitas obedecer la dirección del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y solamente así vamos a poder ser guiados o aprovechar el tiempo de la mejor manera. No nos rebelemos contra Dios. Hagamos lo que Dios quiere. Si sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Amén. Y luego dice la Biblia, hermanos, el versículo 18, ya para terminar, 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hay que ser agradecidos con Dios. Hay que ser agradecidos. La vida es buena. Dios es bueno. Y debemos de aprender a ser agradecidos con Dios. No te amargues, porque no vas a poder disfrutar tu tiempo. La persona amargada, que no es agradecida, no es feliz. Tú te puedes sentar a la mesa a comer, pero si no eres agradecido con lo que Dios te dio, no vas a ser feliz y no vas a disfrutar ese platito de tu casa que tu esposa te dio. Tú puedes estar casado, pero si no estás agradecido con Dios de la esposa que Dios te dio,
no sos feliz. Tú puedes estar casada, hermanas, y tener a tu esposo ahí en tu casa, pero si no eres agradecida con Dios por ese esposo, tú no eres feliz. Tú puedes tener mucho dinero, hermano, tener dinero en el banco, tener un buen carro, tener buena casa, pero si no estás contento con lo que tienes, no eres feliz. Tú puedes tener un buen trabajo, ganando mucho dinero, pero si no estás contento con ese trabajo, no eres feliz. Y el tiempo se pasa siendo malagradecido, renegando de todo. Tú puedes tener una buena iglesia fundamental, bíblica, pero si no estás contento en la iglesia, tú no estás feliz aquí en la iglesia. Quizás un día te vas a ir porque no estás feliz. Pero el problema no es la iglesia, el problema no es los hermanos, el problema soy yo. Soy malagradecido. Entonces soy infeliz. Por eso dice, sed agradecidos. Amén, hermano. Hay que estar agradecidos con Dios todos los días para aprovechar el tiempo. Hermano, el tiempo es corto. No podemos desperdiciarlo. Disfruta a esa esposa que Dios te dio y dale gracias a Dios. Disfruta a ese esposo que Dios te dio y dale gracias a Dios. Disfruta tu iglesia y dale gracias a Dios. Involúcrate, sirve ahí y dale gracias a Dios por la iglesia. Disfruta de tu familia, disfruta de tus padres, disfruta de tus hijos, disfruta de todo, hermano, dale gracias a Dios y entonces serás feliz. Vas a aprovechar el tiempo. Y un día cuando nos vayamos, hermanos, podamos decirle, oh Señor, gracias. Porque el tiempo que yo viví en la tierra fueron 40, 50, 60, 70 años, 80, lo que sea. Oh, fue un tiempo feliz. Es cierto que hubieron días malos, pero yo aprendí a conocer tu voluntad y prepararme para poder enfrentar esos días malos. Y no hay otra mejor manera, hermano, de cómo poder hacer lo correcto. Sí, sino sabiendo la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Todos con su rostro inclinado vamos a terminar. Vengo delante de su presencia, Señor, para pedirle y darle gracias por el tiempo que usted nos da. El tiempo es, entramos en tu tiempo. Y ahora, Señor, ayúdanos a aprovechar el tiempo y a no renegar, Señor, de cuál sea tu voluntad. Te pido, Padre, por la salvación de alguien, si no te conoce, te pido que le salves. Dice, pastor, yo estoy aquí, yo quisiera ser salvo. Quisiera aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Tengo problemas, tengo dificultades. Sabe que el único que te puede ayudar en tus problemas es Dios. El único que te puede ayudar en tus problemas es Él. Acepta a Cristo, hable de su corazón y deja que Él controle tu vida. Levante tu mano, quiero orar por ti. ¿Alguien aquí quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal? Levante su mano, quiero orar por usted. No pierda, dice, hoy es el día de salvación. No es mañana, no es para otro día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo que Dios te ha dado para ser salvo. ¿Alguien quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal? Levante su mano, quiero orar por usted. Si no hay nadie, probablemente usted está pensando, hermano, hermana, si Dios te ha hablado en alguna área en tu vida, busca un lugar donde arrodillarte y dile, Señor, ayúdame a poder ser salvo, a poder seguir a Él. Dios quiere darte salvación. Dios te quiere dar vida eterna. Oh Dios, gracias. Tú eres bueno. Tú eres maravillosamente bueno. Aprovechemos el tiempo, hermanos. El tiempo es corto. Y no permitas que el tiempo se pase y no hagas la voluntad de Dios. Aprovecha tu tiempo. Dios es bueno. Padre eterno que estás en tu trono, Señor. Yo no sé cuánto tiempo tú nos vas a dar, Señor, de vida, pero permita de que podamos disfrutarlo y aprovecharlo cada día que pasa.
Yo no sé, Señor, cuánto tiempo durará para que tú vengas, Señor. Pero permítanos estar preparados y estar velando, Señor, y haciendo tu voluntad mientras tú vengas, Señor. Por favor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas y la oportunidad que nos das de un año más que hemos entrado. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor. Y perdónanos, Padre, por tantas veces que desperdiciamos ese tiempo tan valioso. Y en el nombre de Jesús, Señor, se lo pido todo. Amén. Se lo pido todo. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Puestos de pie, hermanos, puestos de pie. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Puestos de pie, hermanos, puestos de pie.